Hola a todas y a todos. En este vídeo vamos a repasar los contenidos del primero de los temas de nuestro curso de Innovación Educativa y TIC aplicadas a la educación. Y empezamos deteniéndonos en la primera palabra del nombre de nuestra asignatura, innovación. Nos preguntamos, ¿por qué hoy en día hay tanto interés por la innovación? ¿Son justificados esos cambios que se reclaman desde algunos sectores? ¿Y son rigurosos? Las personas, como miembros de una sociedad, no solo aprendemos en la escuela, esto siempre ha sido así, pero especialmente hoy, cuando tenemos acceso a los contenidos con tanta facilidad, el aprendizaje se abre a cualquier momento y en cualquier lugar. En este contexto debemos saber diferenciar con claridad las tres modalidades de educación que son la educación formal, que es aquella que se imparte en el sistema reglado, la educación no formal, que es aquella que se realiza de forma consciente y voluntaria pero fuera del sistema reglado, y la educación informal, que es la adquisición de conocimientos, sí, pero se realiza de manera no intencional y no sistemática. Así que queda claro que la educación formal no es la única. En este contexto cobra especial importancia el aprendizaje a lo largo de la vida. Como hemos visto, la educación se produce en cualquier momento y en cualquier lugar. Ha de ser, por lo tanto, permanente, pues las personas nunca dejamos de formarnos, ya digo, aunque sea en entornos no formales o en entornos informales. Así que la educación permanente es un instrumento esencial para el desarrollo pleno de las personas. ¿Y qué es lo que hace tan importante el aprendizaje permanente hoy en día? Pues hay varios argumentos entre los que destacamos 6. La explosión del conocimiento y los avances científicos de los últimos años que hacen que lo que se aprende en la escuela no baste para obtener ciertas respuestas. Además, los conocimientos sobre un tema o sobre una materia concreta son cada vez más profundos, o sea que hay que profundizar cada vez más en el aprendizaje. Hoy no basta con un aprendizaje superficial, pero no solo se ha de mejorar el conocimiento de forma cuantitativa, sino también cualitativa, es decir, cada vez hay más conocimientos. Y luego, la globalización, la mundialización también exige que estemos en permanente aprendizaje y además, en el plano laboral, cada vez hay más exigencias de reciclaje y de formación. Y por último, decir que la democratización de la educación, es decir, que la educación que esté al alcance de todos, también facilita la educación a lo largo de la vida. Si la sociedad cambia, la educación también debe cambiar. Y hoy hay numerosas propuestas de cambio que tratan de alejarse de los modelos más tradicionales de educación, situando en el centro del proceso de aprendizaje al alumno o a la alumna y respetando así la diversidad existente en nuestras aulas. Los pedagogos Kumei y Stephenson desarrollaron una matriz con el objeto de representar gráficamente los diferentes modelos educativos a la hora de introducir las nuevas tecnologías. Como si se tratara de una brújula, en la parte norte se sitúan los modelos en donde el contenido y las tareas los controla el profesor. Y en el sur, cuando las tareas y los contenidos los controla el alumno o la alumna. Luego en la izquierda, es decir, en el oeste, se sitúan los modelos en los que el proceso es controlado por el profesor. Y en el este, cuando el proceso se controla por parte del alumnado. Los modelos más clásicos se sitúan en las zonas más próximas al noroeste. Son modelos basados en la enseñanza directa de unos contenidos cerrados, habitualmente mediante clases magistrales. Y las pedagogías más actuales han de tender hacia el sureste. Los modelos más actuales deben de huir del magistocentrismo clásico para centrarse más en el alumno y en la necesidad de establecer redes de aprendizaje. Haremos ahora un repaso a las principales teorías pedagógicas que se han utilizado y se siguen usando en nuestra labor docente para tratar de comprender qué lugar pueden tener las tecnologías y la innovación en la labor docente. Vamos a hacer un repaso cronológico de los paradigmas dominantes en la pedagogía. Pero este repaso cronológico no implica que una teoría desaparezca cuando surge la siguiente. Pero bueno, vamos a ofrecer esta visión de forma cronológica para que nos ayude a organizar las teorías y a comprenderlas. Comenzamos por el conductismo. A principios del siglo XX, la pedagogía se inspiró en la psicología conductista que proponía que el estudiante aprende a partir de repeticiones y con refuerzos, bien positivos o bien negativos. Pero el conductismo no hacía distinción entre las personas. Proponía que cualquier estudiante, a partir de aquellas repeticiones y aquellos refuerzos, puede aprender.
Además, no tenía en cuenta que la mente humana puede ser diferente, de hecho es diferente, es decir, no tenía en cuenta que las personas retenemos la información de una manera o de otra. Entonces surgió el cognitivismo, que se centra en las estructuras mentales que intervienen en el conocimiento. El cognitivismo parte de la idea de que si el aprendizaje provoca un almacenaje de información en la memoria, no es necesario estudiar los procedimientos de estímulo-respuesta, como hacíamos en el conductismo, sino el sistema de retención de datos y las estructuras mentales donde se alojará el conocimiento. Pero el cognitivismo se olvida del contexto en el que se produce el aprendizaje y no tiene en cuenta las características particulares de cada alumno o de cada alumna. Y entonces, frente a ello surge el constructivismo, que se considera que defiende que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se deben tener en cuenta los aprendizajes anteriores del alumno, que estos deben de ser significativos. Se puede decir que el constructivismo es el paradigma dominante en la actualidad, pues facilita la labor del aprendizaje de nuestros alumnos a partir de la realidad de ese momento. Pero el constructivismo no se ocupa de la ubicuidad de los entornos de aprendizaje en los que en la actualidad aprendemos, ni tampoco se ocupa de la integración del aprendizaje informal, que ya hemos visto que es muy importante hoy en día. En este contexto, muy recientemente se ha presentado una nueva teoría que lo que defiende es la creación de redes de aprendizaje. Según el conectivismo, el conocimiento ya no necesariamente ha de residir en la memoria de las personas. Lo realmente importante es enseñar al alumnado a saber llegar a esos conocimientos. Ciertamente algo está cambiando en nuestro entorno más inmediato. Nuevos hábitos, nuevas herramientas, nuevas exigencias. Y con ello, la educación también debe renovarse. Pero es habitual encontrarse con voces tremendamente críticas con algunas propuestas de innovación educativa, con o sin razón, pero hay muchas críticas. Y es que es normal que al introducir cambios haya personas que se resistan a ellos, por muy diferentes razones. Falta de comprensión, falta de recursos, defensa de los intereses, miedos. Bueno, pues ante actitudes de resistencia al cambio es recomendable fomentar diversas acciones para evitar que esa resistencia bloquee los cambios. Para ello es importante buscar la motivación necesaria para que se produzca el cambio. También buscar la formación necesaria para evitar ese bloqueo. También ser realista. No todo es bueno, pero tampoco todo es horrible. Y, esto es importante, ser riguroso con las propuestas de cambio. Debemos ser rigurosos. Y nos detenemos ahora en el concepto de innovación educativa. Es un concepto que no precisamente es nuevo. En los contenidos del tema os reproduzco un texto de hace más de 100 años que hoy mismo podríamos suscribir. Y ya os digo, tiene más de un siglo. Pero, ¿qué queremos decir con esto de innovación educativa? Lo primero que debemos decir es que los intentos de innovación en educación no son precisamente una novedad de hace 4 días. Hacía más de 100 años que se viene hablando de esta necesidad. Además, es un concepto tan amplio que se refiere lo mismo a grandes proyectos de renovación o a una pequeña actividad de un profesor. Todo eso es innovación educativa. Bueno, pues el concepto, al ser tan amplio, esto dificulta la definición del concepto. Pero bueno, entonces vamos a referirnos a la etimología del término. Vamos a recurrir a la etimología del término. Innovación viene de in novus. In se refiere a introducir y novus una novedad. Introducir una novedad. Entonces, algo que se viene intentando desde hace tanto tiempo, hace siglos, yo me pregunto, ¿eso es innovación? Bueno, lo cierto es que, por antiguas que sean las propuestas, si en el ámbito donde se deseen introducir esas novedades no existían antes, pues sí, sería innovación. Y muy relacionado con la innovación están las TIC, las tecnologías. Son herramientas que han penetrado en todos los ámbitos de nuestras vidas. Hoy en día estamos en contacto con la tecnología. Y en educación no debe de ser una excepción. Pero ojo, las tecnologías nunca deben de ser un fin en sí mismas. Son herramientas que nos pueden facilitar parte de nuestra tarea, pero debemos huir de una educación excesivamente tecnocéntrica, que se olvide de los objetivos.
Ya hemos dicho que las tecnologías nos deben de ayudar a ejecutar los cambios de modelos, pero en muchas ocasiones corremos el riesgo de darle excesiva importancia a la tecnología. En muchos casos coincidimos en que nos centramos en la tecnología y no en los fines que queremos conseguir. Son muchos los casos en los que el profesor descubre una determinada tecnología y comienza a diseñar su labor docente en función de aquella. Y cuidado, porque la planificación didáctica nunca debe centrarse en la herramienta. Para evitar eso, la pedagoga Judy Harris diseñó el modelo TPACK, que es el acrónimo de Technological Pedagogical Content Knowledge, es decir, conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido. Este modelo explica de manera muy gráfica qué es lo que debe manejar un docente. En primer lugar, debe de conocer su disciplina. Hace falta que el profesor conozca la materia que va a impartir. Este es el conocimiento del contenido. En segundo lugar, necesita tener conocimientos pedagógicos, es decir, cómo enseñar. Y en tercer lugar, en los últimos años ha surgido un nuevo conocimiento imprescindible en la labor docente. Es el conocimiento sobre tecnología. Así que los docentes debemos integrar tres conocimientos. El del contenido específico que vamos a trabajar, el pedagógico, cómo enseñar esos contenidos, y ahora también el tecnológico. Estos tres conocimientos podemos relacionarlos por pares, en tres parejas. El conocimiento pedagógico con el del contenido, el tecnológico con el del contenido y el tecnológico con el pedagógico. Así existe un conocimiento pedagógico del contenido que se refiere a cómo enseñar los contenidos curriculares. El profesor debe conocer cómo se enseña su materia concreta, ya que no es lo mismo enseñar historia que matemáticas, por poner un ejemplo. Existe también un conocimiento tecnológico del contenido. Los profesores debemos poseer un conocimiento tecnológico específico de la materia que vamos a impartir, es decir, saber escoger los recursos tecnológicos adecuados para que los alumnos aprendan un contenido específico. Por ejemplo, el uso de mapas a través de Internet, de Google Maps, por ejemplo, por parte de un profesor de geografía. Y por último, hay un conocimiento tecnológico pedagógico. Es el uso de la tecnología al servicio de la pedagogía. Es decir, saber enseñar de forma eficiente con recursos digitales, como por ejemplo el uso de blogs o el uso de una página web para una determinada tarea o para un curso. Un buen profesor debe saber integrar todos esos tipos de conocimientos para formar el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido, que es lo que se conoce como TPACK. Es la intersección entre todos esos conocimientos. Es decir, se conoce bien la disciplina a enseñar. Se sabe buscar el equilibrio con la manera de enseñar y con la tecnología. Bueno, hasta aquí los contenidos de este primer tema de nuestro curso. Espero que os resulten interesantes y los seguiremos trabajando en clase. Mucho ánimo.